Hola, que el Señor les bendiga, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de ciencias. Recordemos lo que hemos visto en la clase anterior. La clase anterior estuvimos viendo los cambios químicos y físicos y eso correspondía a la unidad de los cambios de la materia. Ya con eso terminamos esa unidad y vamos a dar inicio a otra unidad que son la fuerza y sus efectos. Entonces vamos a abrir la presentación. Ya, entonces hoy día vamos a ver la fuerza y sus efectos. Entonces lo primero que tenemos que saber es que es una fuerza, ¿ya? Una fuerza es una interacción, ¿ya? Mutua entre dos o más cuerpos, ¿ya? Eso es una fuerza y que muchas veces nosotros la reconocemos por sus efectos, ¿ya? Ahora hay que recordar y tener muy claro que la fuerza no es una propiedad intrínseca de un objeto, que quiere decir que un cuerpo no tiene fuerza por sí solo. ¿Ya? Sino que la fuerza se genera, ¿cierto? Por la interacción, ¿cierto? Que se da entre dos o más cuerpos. Ahora, la fuerza puede generar algunos cambios y estos cambios pueden ser dos. Cambios permanentes y cambios no permanentes. Los cambios permanentes son aquellos que cuando yo le aplico una fuerza, ya una vez que dejo de aplicar esta fuerza, van a generar, ¿cierto? Una alteración en la forma. ¿Ya? No van a volver a su estado original. Por ejemplo, cuando yo presiono una lata, ¿cierto? Al presionar la lata y dejo de presionarla y la suelto, la lata queda, ¿cierto? Aplastada, ¿ya? No retoma, no retoma su forma original, ¿ya? Esos son los cambios permanentes, ¿ya? Que cuando yo le aplico una fuerza, ¿cierto? Se va a alterar su forma. Los no permanentes, ¿cierto? Son aquellos que yo le aplicaron una fuerza, ¿ya? Y dejo de aplicar esta fuerza, vuelven a su estado original. Por ejemplo, un resorte. Si ustedes aprietan un resorte, dejan de aplicar la fuerza y lo sueltan, el resorte vuelve a su estado original. O una pelotita como la que sale de ahí, ¿cierto? Apretamos la pelotita, aplicamos una fuerza, la soltamos y vuelven a su estado original. Entonces, tenemos cambios permanentes, ya que alteran la forma del cuerpo una vez que se deja de aplicar la fuerza, y los no permanentes, ¿cierto? Que vuelven a su estado original una vez que dejamos de aplicar la fuerza. ¿Ya? Tendremos esos dos cambios. Ahora no solo se van a generar cambios en la forma, sino que también podemos generar cambios en el movimiento de un cuerpo, ya sea que aumentando la velocidad o disminuyendo su velocidad o bien modificando su rapidez, ¿ya? Pero también es importante ya mencionar que la fuerza no necesariamente es la causa del movimiento de los cuerpos, ya dado que un objeto puede moverse sin la necesidad de una fuerza, ¿ya? Entonces tenemos que la fuerza, vamos a hacer un resumen, es la interacción entre dos o más cuerpos, ¿ya? Y algunos de sus efectos son los cambios de forma, que pueden ser permanentes o no permanentes. Y también tenemos los cambios en el movimiento, ¿cierto? Que podemos aumentar o disminuir su rapidez o modificar su dirección. ¿Ya? Eso sería alguno de los efectos que vemos de las fuerzas. Ahora, ¿cuál es la magnitud y representación de las fuerzas? Bueno, la magnitud ya es la fuerza. La fuerza se mide en Newton, en honor, ¿cierto?, al científico y matemático inglés Isaac Newton, ¿ya? Ahora, el Newton equivale a decir un kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Esa es la equivalencia que tiene un Newton. Ahora, nosotros podemos representar la fuerza, ¿ya?, por vectores, ¿ya? Y los vectores tienen ciertas características. Tienen tres características que tienen magnitud, un módulo que se dice dirección y sentido, ¿ya? Entonces veamos esta representación de las fuerzas. La magnitud corresponde a la intensidad de la fuerza. O sea, por ejemplo, si yo tengo 10 newton, 20 newton, 30 newton es la intensidad, o sea, el valor numérico. Ahora, cuando nosotros lo representamos como vector, que sería la flechita, ¿ya? Mientras más grande es el dibujo de la flecha, significa que tendría más magnitud, ¿ya? Al momento de representarlo.
pero es el valor, la intensidad de la fuerza. Luego tenemos la dirección, que ustedes la ven tachada en línea segmentada, ¿cierto? La dirección del vector nos dice el ángulo en que se aplica la fuerza. Este quiere decir, por ejemplo, en este caso está en 180 grados. Puede ser 90 grados, 45 grados, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la dirección, ¿ya? Y el sentido, por último, ¿cierto? Nos dice hacia dónde se va a dirigir el vector, que es lo que apunta, ¿cierto? La flechita. En este caso, ¿cierto? Lo está apuntando en este sentido. O puede ser en el otro sentido, ¿ya? Pero siempre va a ir donde va la punta de la flecha. Ese es el sentido. ¿Ya? Entonces las fuerzas las representamos por vectores y estos vectores, ¿cierto? Tienen estas tres cualidades, que es magnitud de módulo, dirección y sentido, ¿ya? Y la fuerza, ¿cierto? Su unidad de medida es el newton. Entonces con eso terminaríamos lo que es la clase de hoy y ustedes tendrían que hacer la guía correspondiente a la clase, ¿ya? Con esto terminamos, que estén muy bien, muchas bendiciones.